grabar. Les doy la más cordial bienvenida. Esta es la sesión número 3 de este evento de junio, que es el evento de mi cumpleaños, que para quienes están por primera vez aquí, pues les cuento que a mí me gusta celebrarlo con todos ustedes, con mi comunidad, con las personas que llevo muchos años compartiendo, con las nuevas que van llegando. Entonces, para mí siempre es muy bonito poder traer información importante. La sesión número 1 fue de aromaterapia, todavía la pueden ver en YouTube. Hace la semana anterior, el miércoles de la semana anterior, tuvimos numerología, que también fue muy bonito, y esta vez he querido traerles todo este tema de las constelaciones familiares integrativas, que es el método que yo trabajo, la integración que yo hago de lo que he venido aprendiendo durante estos últimos 13 años ya, y que lo comparto a diario con todos quienes van llegando a los diferentes espacios de manera virtual y de manera presencial. Entonces, para que iniciemos esta charla, este conversatorio, quiero ir contándoles algunas cosas, pero quiero iniciar con un pequeño cuento. Este pequeño cuento tiene que ver con un libro de Bert Hellinger que se llama Los cuentos de la vida, y este en especial se llama El lugar. Y el cuento menciona lo siguiente: un padre había castigado a su hijo por ser desobediente. A la noche siguiente, el hijo se ahorcó. A pesar de que habían pasado muchos años desde este suceso, la culpa no dejaba vivir en paz a su padre. Conversando con un amigo, se acordó que pocos días antes del suicidio, cuando la madre contó en la mesa que estaba nuevamente embarazada, este hijo exclamó alterado: por el amor de Dios, si ya no cabemos. De repente, el padre lo entendió todo lo que sucedió. El hijo se había ahorcado para ahorrarles una preocupación. Así hacía sitio para el niño que venía. Y cuando nosotros escuchamos esta información, pues nos puede sacudir de muchas maneras, ¿cierto? Nos puede traer, uy, ¿cómo así? O sea, como un hijo se sacrifica por otro que llega. Y esto es algo que puede estar ocurriendo o que ha ocurrido en muchos sistemas familiares, pero antes de entrar en todo este detalle, quiero compartirles una información que he preparado para ustedes, algo corto, pero que nos permita ir interactuando, hablando sobre todo esto de lo que son las constelaciones familiares. Y como les decía, pues el integrativo es parte de mi método. Entonces, pues esta historia simplemente lo que viene a contarnos y a reflejarnos es que hay muchos conflictos en nuestras familias de los cuales no se habla. Entonces, primero, para quienes llegan hoy, esta noche, como primera vez a este espacio, quienes van a ver este video de pronto unos días después o quién sabe años después, pues les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Fabiola López. De estudios, pues podríamos hablar aquí de muchos estudios que he hecho referente a mi vida profesional, pero me voy a enfocar en todo lo que son las constelaciones familiares, las terapias holísticas, el EFT Tapping, que es una de mis terapias cimiento para todo este proceso que hago junto con las constelaciones. Y pues desde mi propia historia, pues les puedo contar que soy la hija de Héctor y Fabiola. Tengo mis orígenes desde el eje cafetero, aunque he vivido por muchos años. Nací aquí en Cali y ellos han vivido por muchos años aquí en esta ciudad, y es donde yo he regresado hace aproximadamente ya 2 años a volver a sentar mis raíces en esta ciudad, y desde donde sigo compartiendo con amor todo lo que he venido aprendiendo desde mi propia historia personal. Y por eso es que he llamado esta sesión de regalo, que se llama Tu Historia, y es poder entender cómo las constelaciones familiares vienen a mostrarnos una forma de sanar esa historia que todos traemos. Las constelaciones familiares nacen, o su creador es el señor Bert Hellinger, que él nació en Alemania. Estudió filosofía, teología y pedagogía. Fue un misionero católico en Sudáfrica, y esta parte es muy importante porque aquí vamos a hablar un poco de las tribus zulúes.
Él fue psicoanalista, psicólogo y creador de este sistema que nosotros conocemos como las constelaciones familiares. Y me regreso a su tiempo como misionero. En este tiempo como misionero, pues él aprendió al interactuar con ellos, él vio una dinámica que había en estas tribus en especial en su tiempo de misionero, donde ellos solucionaban o buscaban una solución, tener claridad a sus conflictos de una manera diferente a lo que él venía explorando desde la filosofía y la teología. Y eso fue lo que le permitió ver, mirar, observar que había un campo que de pronto no se había explorado desde ninguna de las ramas de la psicología, ni la psicoterapia, ni la medicina como tal. Y esto fue lo que dio paso a que él creara este método que conocemos hoy como las constelaciones familiares. Ahora de pronto para muchos es más conocido, se han lanzado series como Mi Otra Yo, que nos permite mirar desde esta gran pantalla, que es lo que se hace, pero no es algo nuevo, esto es algo que tiene más de 30, 40 años como tal, y en este conocimiento abierto al público, yo diría que alrededor de 20, 25 años. Era muy exclusivo, por decirlo de alguna manera, solo en ciertos grupos es donde se hacían ese tipo de prácticas, no era tan abierto como lo vemos ahora, y pues esa es la oportunidad que vivimos en la era de la información, y en esta era de la información, cómo podemos interactuar con todos estos conocimientos que están a nuestra mano. Y para quienes van ingresando, les voy invitando que cualquier duda, inquietud, y para quienes ya están aquí, que quieran hacer, pueden irlo escribiendo en el chat, y si no, ya les doy tiempo para que hayan las preguntas. ¿Qué son las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares podemos verlas como hilos invisibles. Es un hilo que está atado a nuestra familia y a nuestra historia, y que aunque nosotros digamos que venimos a hacer las cosas diferentes, hay unas raíces muy profundas de cada uno de nosotros que vienen a contarnos que hay esta historia familiar, y que esta historia familiar es un sistema. Este sistema que es la suma de los miembros de todas estas personas, que los conozcamos o no los conozcamos, hacen parte de mí. Esos miembros o este grupo de personas tienen reglas, formas en las que interactúan. Hay un orden y siempre están buscando un resultado. Y ese resultado es sobrevivir. Y ahí es donde aplica la frase, no importa cómo, no importa lo que hagamos, el objetivo es poder sobrevivir. Y entonces desde allí es que trasciende la vida. En la historia que les conté al inicio, que es parte de este libro de los cuentos, hablábamos cómo un hijo se sacrifica por otro, cómo abre campo, cómo abre lugar a esta nueva vida que está llegando a este... perdón, por aquí creo que hay un micrófono activo, déjenme silenciarles para que luego vamos a interactuar y no nos interrumpa de momento. Bueno, entonces reconocer que somos parte de estos sistemas familiares, y que no solo hay un sistema, hay este sistema que es nuestra familia de origen, y que también es importante reconocer que somos personas vivas o muertas que comparten esta herencia invisible, que comparten toda esta información de la cual nosotros venimos a replicar, repetir, reparar o llegar hasta sanar esta historia. Y aparte, pues tenemos otros sistemas que son los que nosotros vamos construyendo. Hablando de nuestro sistema familiar inicial, pues podemos estar hablando que nosotros podemos, solo de 4 generaciones, estar hablando de mínimo 30 personas. Esto quiere decir que si aquí estás tú, en la parte de abajo, en esta parte que estás tú, luego atrás de ti están tus padres, que son 2, detrás de ellos sus abuelos, detrás de ellos sus bisabuelos, y en la siguiente línea sus tatarabuelos, tus tatarabuelos, nuestros tatarabuelos. Y solo aquí ya estamos hablando de 30 personas.
Entonces, ¿cuántos de ellos tú conoces? ¿Cuántos de ellos será que los que estamos aquí en sala en este momento puedan conocer? Y simplemente puedes compartir allí o si quiere alguien activar el micrófono, me alza la manito y con gusto lo vamos haciendo de manera interactiva. Yo te digo que personalmente si conozco 6 es mucho, ¿cierto? O sea, en mi caso, pues sin hablar y contar a mis hermanos, pues de estas líneas, así como lo veo, conozco pocos. Si empezamos a sumar en la línea entre, por ejemplo, los abuelos y los padres a mis tíos, tíos y tías, entonces puedo estar conociendo un poquito más. Pero normalmente a veces hablamos uno o dos y qué decir si hay personas huérfanas, ¿no? Que vamos a hablar que no tenemos esta historia, tenemos una nueva familia de origen, si es que fuimos adoptados, y aquí esto también es otra historia. Entonces, bueno, les dejo igual para que quien quiera compartir, quien quiera comentar. ¿Qué son las constelaciones familiares? Que esto es algo que me preguntan mucho, pues las constelaciones familiares como concepto es una técnica de psicoterapia. Se le conoce también como una terapia focal y atemporal. ¿Por qué es atemporal? Porque no solamente estamos hablando de este momento presente, una situación en las constelaciones o unos eventos en las constelaciones donde nosotros nos trasladamos en líneas del tiempo hacia el pasado, pero también de pronto hacia el futuro. Entonces, por eso es atemporal. Podemos trabajarlo transgeneracional, que es mirando todos estos ancestros, pero también es algo sutil y un efecto profundo. Y así como a muchas personas se los digo, no necesito ir alzando las piedras para sacar toda la información que está allí, sino desde lo que yo soy, desde lo que yo puedo estar viviendo en este momento, situaciones económicas, relaciones familiares, conflictos, temas de salud, entre otros. Desde allí yo puedo partir para buscar esa información en mi sistema. Es un recurso que nos permite observar, mirar, sanar nuestros vínculos y nuestras relaciones. Y esta parte es importante porque nosotros nos volvemos ese observador, esa tercera persona que está allí mirando lo que realmente estoy viviendo. Y en esta atemporalidad, pues poder irme hacia atrás y volver a este presente y mirar qué es de esto que yo estoy trayendo, qué es todo esto que el transgeneracional me viene a comentar y si yo tengo las creencias o la mente abierta para pensar que de pronto hasta de otras vidas puedo traer información, no solamente de mis ancestros. Y aquí vamos a ver o a trabajar y entender que en las constelaciones nosotros podemos hablar del desorden en el que podemos estar viviendo. Este desorden es el que nos dice que hay algo que se está repitiendo o hay algo que está en el lugar equivocado. Y ese lugar equivocado es lo que cuando Bert Hellinger entró en todo este estudio de mirar cómo eran los comportamientos, se dio cuenta que hay cosas que nosotros vamos repitiendo, que nosotros vamos callando, y él encontró o creó esto que se llama los órdenes del amor, que es como la base y los principios con los que trabajamos las constelaciones familiares. Y el primer orden al que hacemos referencia se llama el orden de la pertenencia. ¿Y qué es la pertenencia? Es que todos hacemos parte. Y ayer tenía la oportunidad de leer en algunos grupos, pues los conflictos que muchos de nosotros traemos hacia el padre, especialmente ese padre que a veces fue desconocido o ese padre que no estuvo presente, ese padre que generó dolor, ese padre que generó maltrato o ese padre que por la razón que fuera no estuvo ausente o ya no estaba en este plano y que se siente ese vacío. Y en ese vacío a veces nos olvidamos que también hace parte. Y ese lugar lo excluimos o ese lugar lo dejamos por fuera.
o se lo damos a otra persona. Y esto no solo con el padre, puede suceder también con la madre o con cualquier otra relación o vínculo del sistema. Y entonces en el pertenecer hay algo muy importante, que a veces también excluimos a aquellos que no se comportan como el sistema quiere. Y entonces ahí vienen temas como, es que si era ladrón, es que si fue un abusador o una abusadora, es que si cometió un acto ilícito o no, o si se comportó fuera de las reglas. Recuerden que cuando estábamos hablando de la familia, veíamos que en este sistema están unas reglas por las cuales nosotros hacemos parte del sistema y sea que los cumplas o no, tú haces parte. Pero desde ahí la jerarquía también nos habla en ese grupo de 30 personas que estábamos viendo que nosotros somos los últimos y eso nos categoriza como los pequeños. Atrás de nosotros hay muchas personas y a ellos se les considera los grandes. Y entonces, los conozca o no, ellos hacen parte de mi sistema. Y ahí es donde conecta lo segundo, que es el segundo orden, que es la jerarquía. Y la jerarquía es poder respetar que ellos llegaron antes. Y nosotros, siendo los pequeños, no podemos juzgar y criticar como si fuéramos ellos o como si fuéramos más grande que ellos. Y esto es uno de los principales desórdenes que se ven en el día a día en la terapia de constelaciones, perdón, donde nosotros, sea porque estamos al cuidado de nuestros padres, sea por un tema de salud, por un tema de dinero, por la situación que sea, a veces hasta de nuestros abuelos, nos creemos más que ellos. Y el creernos más que ellos en esta responsabilidad que hemos asumido, nos hace sentirnos más grandes. Y les tratamos a veces como niños. Ay, no te tomaste la pastilla. Ay, mira lo que estás haciendo ahora. Ay, y los regañamos y los retamos y les estamos diciendo cosas como si fueran pequeños niños. Sí, Maite, gracias por animarte a compartir. Te activo tu micrófono. Dale. Ya, ya. Sí, Fabi, con esto que dices es muy interesante porque cuando empezamos en este camino que llamamos un camino espiritual, también eso nos lleva a lugares inconscientes desde la soberbia, ¿no? Entonces, como yo estoy en este camino, yo soy mejor que tú, yo sé más que tú, y así lo queramos hacer desde un lugar aparentemente amoroso, estamos violando esa jerarquía porque independiente del camino que nosotros hayamos elegido, nuestros padres y de ahí los que llegaron antes de nosotros tomaron su propio camino y su propia decisión, y eso es lo que debemos de respetar. Ay, gracias, Maite, qué lindo. Gracias por tu aporte, porque realmente es eso, ¿no? El ego, la soberbia. Y les invito a que reflexionemos. En este momento, hablando tanto hombres como mujeres, nosotros tenemos un acceso a una información, a detalles, tenemos ya todo bajo un clic. Y si yo me retrocedo una, dos, tres, digamos 5 generaciones, o no tan lejos, vayámonos solo a la de los abuelos. ¿Cómo era en ese momento la información? ¿Quién la manejaba? ¿Quién la tenía? ¿Quién podía hablar? ¿Quién no podía hablar? Y ahí es donde venimos trayendo historias donde hace no menos de 100 años las mujeres no votaban, las mujeres no tenían voz ni voto. Y en ciertas culturas ni siquiera podían estudiar. Entonces, hay una información que nosotros ahora, como tú decías, Maite, desde mi arrogancia digo, pero es que yo a veces digo que sé hasta más que el médico, y acordándome de tu profesión, ¿cierto? O sea, yo, ChatGPT, entro, busco no sé qué, y yo llego donde el médico y le digo hasta por poco, no es cierto. Y entonces, ¿cuánta de esa arrogancia, cuánta de este ego cuánto en esta era de información también puede ser un desorden? También nos llama a decir, mira, bájale una rayita, párale un momentico y observemos
Tú estudiaste 10 años, has hecho estas prácticas, has estado con tantas personas y no quiero decir que el médico sea un dios, como en algún momento también culturalmente fue dicho. Cada profesión trae lo suyo. Si tú estudiaste ingeniería, sabes cómo se construye un edificio o una carretera o un puente y yo no voy a venir a opinar sobre eso porque yo no he estudiado ingeniería. Pero a veces en nuestro sistema familiar, nosotros queremos mirar a esos abuelos, a esas abuelas, a esos tíos, a esos primos y decirles cómo se tenía que vivir. Y no solo a ellos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestra pareja. Y entonces ahí es donde llegamos a generar estos desórdenes, que es lo que todos vivimos ahora y por eso llegamos en estos espacios. Y que también, como lo decía Maite, en este despertar que nos hablamos, que es generar esta conciencia, pues digo, ay, no, es que yo estoy un paso mejor que tú porque es que yo ya hago esto, yo hago lo otro, no sé qué. Y es empezar a respetar que cada uno tiene sus tiempos y para muchos de pronto no es el tiempo y no es el momento, y ahí es donde viene que esa jerarquía yo puedo mantenerla. Así yo sea la grande y ellos sean los pequeños, no es mi tiempo, porque si no es una imposición. Y si yo soy la pequeña, pues más aún respetar a mis ancestros para que ellos, si les llega la información, que bueno y la puedan tomar, pero si no, simplemente poder solo entregar el mensaje desde el amor. Y ese es uno de lo más bonito que me ha parecido todo esto de los órdenes del amor desde las constelaciones, es que nuestra mirada, nuestra observación siempre va con la base del amor. Y el amor siempre está por encima de todo. El amor en cualquiera de estos actos. Y no es para justificar, simplemente es para poder observar, aceptar e integrar. Y de ahí viene el tercer orden que se llama el equilibrio entre el dar y el tomar o el recibir. Y entonces recordar que cuando nosotros damos de más, nos desequilibramos, pero también cuando recibimos de más, es como la balanza, ¿no? Donde hay este punto medio de que entre el recibir y el dar vamos a estar iguales, porque uno de los dos me lleva al lugar equivocado o me lleva a sentirme en deuda o en el deber. Y ahí es donde también buscamos siempre estar compensando. Y si entonces yo veo ahorita aquí a Maite, que la tengo en mi cámara, y le digo, ay, Maite, qué linda ropa que tienes hoy. Y ella me va a contestar, ay, sí, mira qué lindo. Y tú también te ves muy bien. Es mi deseo inconsciente de que yo le estoy dando un halago, pero inmediatamente siento que tengo que devolverlo y compensarlo, porque no solo lo puedo recibir. Y ese es otro de los desórdenes que nos impide realmente poder disfrutar de la vida. Ese merecimiento que ya todos tenemos, pero que creemos que tenemos que hacer mucho más por recibirlos. Y entonces, pues desde aquí es donde partimos y bueno, aquí se desglosa otro orden que se llama el orden de la ayuda, pero que es parte también de equilibrar estas energías. Sí, Maite, dale. Sí, y ahorita cuando dices en el tema del equilibrio entre el dar y el recibir, también es dejar claro que la única relación que siempre va a estar en desequilibrio es la relación de padres e hijos, porque lo Ujú. único que nunca vamos a poder equilibrar y compensar es la vida que ellos nos dieron. Entonces, es la única relación en la cual consideramos que siempre va a haber un desequilibrio. El resto de relaciones siempre deben de fluir desde ese equilibrio y es muy, muy chévere cuando logramos verlo, sobre todo en las relaciones de pareja, que son de nuestros grandes ejemplos y maestros para poder encontrar ese equilibrio. Ay, gracias, gracias, Maite. Me encanta que viniste a pasarme los chancucos. No, mentiras, que no se me olvide. Claro, porque hay una frase que es muy tradicional de Hispanoamérica, porque lo he conversado con algunas personas, y es que desde esa ignorancia que podemos decirlo de nuestras culturas, nos repiten desde muy pequeños, a veces como un juego, a veces como desde ese punto amoroso, y es,
Nuestros padres nos dicen, tú nunca me vas a poder, tú me debes la vida, nunca me la vas a poder pagar. Y entonces nos creamos ese deseo y esa insuficiencia de que no importa todo lo que yo haga, le compre casas, carros, becas, lo lleve al fin del mundo, nunca es suficiente. Y esa insuficiencia que nos cargamos nos impide disfrutar de la vida. Pero cuando nosotros podemos conectar con que, ¿se acuerdan que al inicio les decía que parte del origen del sistema es siempre sobrevivir? Y el sobrevivir es dar esto, el mayor regalo que es la vida. Damos la vida, la entregamos, pero sin esperar nada a cambio. Por eso decimos que si adicional a la vida, lo que nuestros padres nos pudieron dar, su tiempo, sus cuidados, su atención, su cariño, eso ya es añadidura. Pero el solo hecho de transmitir la vida es el propósito mayor de todo el sistema, que la vida continúe. Y entonces ahí es donde nos hemos creado una deuda, a veces hacia nuestros padres, que no tiene saldo, o sea, siempre está en rojo, nunca completamos, siempre sentimos que falta algo más y eso nos impide disfrutar. Y el tema es que se lo transmitimos igual a nuestros hijos. Tú me debes la vida. Y en el me debes la vida, me debes hacer lo que yo diga, debes estudiar lo que yo diga, es que este es el camino, o sea, no es solo la vida, sino con todas estas reglas, instrucciones, que si no las cumples, estás descompensando el sistema y eso no es una realidad. Y entonces el permitirnos sanar nos hace recordar que constelar libera historias. Y el liberar las historias es poder sacar de nosotros lo que nos duele para poder sanar. Nos permite observar y comprender. Y observar es simplemente quedarte allí en un momento solo como espectador, a veces sin decir y sin hacer nada más. Nos permite escuchar y llegar a entender. Porque entender abre la puerta del aceptar, del que las cosas, de que podemos mirar la vida desde otro lugar, como fueron esas historias. Y hay cosas que necesitamos empezar a sanar. Y para poder sanar necesitamos hablar de los abortos, necesitamos hablar de las infidelidades, necesitamos empezar a hablar de los maltratos, de la violencia, de los abusos, porque todo esto se ha familiarizado. Así podemos empezar a expresar que hay odio, que hay rabia, que hay tristeza, reconocer que en muchas de nuestras historias hay amores frustrados o que nunca pudieron ser, o que simplemente cumplíamos, como lo decíamos hace un momento, una regla que dictó el sistema. Y esto no está muy lejos de nuestra propia realidad. Nosotros ahora decimos, sí, yo elijo con quién me caso, pero no en todas las culturas. Poder hablar de estafas y de deudas. Poder hablar de que no todos somos buenos, o que también no todos somos malos y que no importa si es bueno o malo, simplemente es un punto de vista. Es un lugar en donde nosotros estamos ubicados como tal. Hablar de los excluidos y los malos de cada historia. Y esos excluidos son los que no quisieron cumplir esas reglas con las que venía o esas instrucciones con las que venía la vida, y entonces fueron tachados como los malos. O de pronto, si fueron los malos de esa historia, fueron los violadores, los perpetradores, los abusadores o las abusadoras, las maltratadoras, las que callaban, las que silenciaban, los que callaban, los que silenciaban. Y entonces hay de tanto en nuestra propia historia familiar que por eso les hacía la reflexión de ¿hasta cuántos vivos de tu sistema conoces? Y ahí es donde hablamos de los vivos, pero también hablamos de los muertos. ¿Cuánto de esta información tú la conoces o no la conoces? ¿Puedes acceder o no acceder a ella?
Y no siempre necesitamos la información como tal tangible. Hay cosas maravillosas que suceden en una constelación y es que sin necesidad de saber, el campo nos expresa. Es importante para sanar también que podamos hablar de adicciones, de duelos, y mucho de esto ha sido bloqueado. En la antigüedad, no se habla, hablando de la antigüedad de 100 años, las personas que tenían alguna enfermedad o alguna condición de salud hasta eran ocultadas, las encerraban. Una persona con síndrome de Down, una persona con alguna condición física, porque se sentía una deshonra para la familia. Y toda esa energía de ese ancestro que no ha podido ser expresado, ¿cómo viene a reflejarse en nuestro sistema? De muchas maneras, y una de ellas es el tema de las adicciones y de los duelos, de poder conectar con toda esta información. No sé si por allí se activó un micrófono y ya. El poder sanar también nos invita a hablar de enterrar a todos los bebés y niños muertos de mi historia. Y esto también es algo que es muy típico o muy repetitivo en nuestras historias, que nosotras como mujeres hemos podido tener pérdidas intencionales o no, y hablarlas no significa que yo se las tengo que ir a contar a todo el mundo, o a toda mi familia, o a quienes fueron mis parejas, no. Hablar de esto es para ti, o sea, lo que me refiero al hablar de sanar es poder transparentar tu propia historia para que te puedas liberar de toda esta energía que estás cargando, hacer ese duelo, permitirte decir, sí, yo no tengo uno, tengo dos hijos, en mi caso tengo una bebé en el cielo, fue uno de mi primer embarazo, donde tuve un embarazo ectópico y claro, es todo lo que viene, trae esta información, porque lo que te dicen es, los médicos o algunos profesionales de la salud, lo que primero te dicen es, embarázate lo más pronto, porque es que para una pérdida lo mejor es que el reemplazo. Y eso ya nosotros vamos conociendo que ahí es donde hay el llamado bebé arcoíris, pero que ese bebé arcoíris trae una carga tan fuerte. ¿Por qué? Pues porque la casa donde llega, primero esa casa donde llega, que es nuestro útero, hay mucha tristeza y mucho dolor. Y esa tristeza y dolor hay que ayudarle primero a transitarla porque si no, está viviendo la vida de dos. La vida de ese bebé que no llegó, más su propia vida. Y ahí es donde ahora vemos trastornos como la bipolaridad, como que traemos una energía doble, como que no nos podemos expresar claramente, como que hago una cosa pero a la vez quiero hacer otra. Y en esa dualidad, pues muchas energías que se van expresando de no poder reconocer que es que no soy solo yo el que estoy viviendo en este lugar. Y también es el duelo de la madre, ¿no? El duelo de la madre, y no solo la madre, también el padre, porque es que un bebé se hace de dos, no se hace de uno. Entonces, poder darnos el tiempo de hacer este duelo que se requiere y de darles el lugar a estos bebés o a estos niños en nuestro propio sistema familiar. Ya les voy a dar un espacio para preguntas. Termino la presentación para que también es importante hablar de llorar y contar los dolores. Y esto socialmente a veces nos han dicho es que no, se cayó, parece que no duele, pero tengo la herida en la rodilla. No, parece que no duele. Y quiero llorar. No, siga que no duele. Pero ¿cuánto de eso que te duele se te queda allí, atorado en la garganta, atorado en el estómago, en el pecho, la lágrima que ya cae por poco en el ojo, del ojo, y yo sigo diciendo soy la fuerte o soy el fuerte? No tengo permiso de llorar. Y es momento de poder decir esa situación, ese evento, ese tema de trabajo, ese tema familiar, ese tema de pareja, me duele. Y cuando nosotros reconocemos el dolor, lo podemos empezar a transitar, a transformar, a transmutar. Entonces, ¿cuánto de eso que se acumula en tu cuerpo no lo has podido expresar? Y como lo venía hablando, los secretos.
eso que callan nuestros sistemas, eso que no se dice para no generar dolor, no se dice para evitar algo, pero que al silenciarlo, silenciamos una parte de nosotros, guardamos ese dolor y como ya lo dije, viene a expresarse de muchas maneras. Y entonces, cuando tú hablas de toda esta energía, cuando empiezas a hablar de estas situaciones, cuando empiezas a hablar de tus eventos, de lo que tú traes, de lo que tú sientes, te vas a dar cuenta que vas a empezar a florecer, como que empiezas a ver la vida de otra manera, como que empiezas a liberarte, reconocer, nos ayuda a entender y a aceptar que nuestra historia es esta, que yo no puedo ir hacia el pasado y borrar lo que sucedió, ni siquiera el propio, peor el de mis ancestros. Y cuando yo puedo mirar hacia atrás y decir, pues esta es mi historia, de esta es la familia que yo provengo, simplemente puedo empezar a sanar, porque eso es lo que requerimos. No hay nada por curar, sino todo por empezar a integrar. Sí, Maite, dale. Sí, Fabi, y es poder ver que cuando hacemos constelaciones familiares, termina siendo también una herramienta de acceso a la conciencia para traer esa información que está guardada y desde ahí poder tomar nuevas decisiones y nuevas acciones en nuestra vida. Porque esto no se trata de algo mágico que hice la constelación y dije las frases sanadoras y ya, todo cambió en mi vida, no. La constelación me muestra una información y es ya, ¿qué voy a hacer yo con esa información que hoy me están entregando? ¿Voy a seguir repitiendo el mismo patrón o voy a transformarlo en algo diferente? Entonces, por eso se vuelven súper bonitas las constelaciones, porque no es solamente un ejercicio o un proceso de sanación en el momento, sino que también te impulsa a seguir transformando pues las situaciones que desees transformar en tu vida. Gracias, gracias, Maite. Y sí, y que nosotros estamos viendo en este momento hacia atrás, que es hacia nuestros ancestros, pero lo bonito y la magia de las constelaciones es que también sanamos hacia adelante. Y hay otra frase que también me gusta repetir y cuando yo lo pienso digo, yo voy a ser el ancestro de alguien y cómo me gustaría que me recuerden. Si yo voy a ser la abuela o la bisabuela o la tatarabuela de alguien, cómo me gustaría que cuando hablen de mí o cuando hablen de mi historia, que pueden recordar. Y esto no se trata de ser perfectos, mejores o peores, simplemente de decir que desde esta historia de abrir nuestro corazón a la reconciliación es mirar cómo estamos, como ellos también lo hicieron, haciendo lo mejor que podían desde el lugar de conciencia que cada uno se encuentra. Dale, Mike. Y con esto que acabas de decir, Fabi, es una invitación a que la mejor herencia que podemos dejar hoy a nuestros descendientes, más que cosas materiales, es eso, es un árbol sano, o sea, es nosotros hacernos cargo de nuestras propias heridas, de nuestras propias emociones, aprender a gestionar y que el descendiente se encargue de los suyos, no que tenga que seguir cargando con lo que nosotros no logramos resolver. Perfecto, gracias. Sí, porque ahí es donde hemos visto videos en YouTube del vaso oscuro, donde le vamos echando el agua y va cambiando y va cambiando, o el que ya venía entregándole el vasito y ya llega el uno donde dice, no, aquí lo corto, aquí puedes tú ver si pones un vaso, una copa o lo que tú quieras y del color que tú quieras y eso es, ahí es donde tomamos la responsabilidad de nuestra vida y de nuestra historia porque como lo dije hace un momento, pues es atrevernos a vivir esta experiencia para saber qué es lo que yo estoy haciendo. Yo no puedo opinar sobre lo que hizo mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío, mi primo, mi abuelo, mi bisabuelo, pero sí puedo hacerme cargo de lo que yo estoy haciendo ahora. Y entonces hay muchas formas de vivir estas experiencias, las vivimos presenciales, las vivimos virtuales y o hay, grupales e individuales, y no importa cómo la vives. Ahora vamos a hacernos un ejercicio porque quiero escucharles, pero lo importante es que veamos que desde este lugar todo lo que tú estás haciendo te va a llevar a que cuál es el conflicto que tú tienes en tu vida. Y ese conflicto que tú tienes es el que nos invita
a mirarnos. Es tu salud, es tu dinero, son tus relaciones de pareja. ¿Qué es eso que tú estás viviendo y que no te permite tener la vida que tú quieres? Es el dinero, es el amor, es las relaciones, los conflictos, el trabajo, el lugar donde vives. Son tantas cosas y otra de las preguntas que casi siempre llegan a este espacio a hacerles es, ¿qué más puedo constelar? Pues así como yo lo he comprobado con el tapping, que es mi técnica principal, y ya les voy a hablar un poquito de las técnicas que trabajo, es que no importa para qué lo hagas, algo se va a mover. Si tú crees que es tu mascota, si tú crees que es tu casa, si tú crees que es la planta, si tú crees que desde ese concepto donde tú veas que se trae esta energía o que algo te está impidiendo, pues es poder mirarla desde ese observador. Porque el constelarte es venir a dar ese paso hacia atrás para mirar todo este sistema. Entonces, bueno, no sé si hay preguntas, dudas o inquietudes hasta este momento. O mucha información muy rápido. Lucy, te veo pensativa. Te quedo allá meditando, mi querida Lucy. Bueno, preguntas si quieren hacerlas por el chat, si quieren alzar su manito. ¿Todo muy claro? ¿Sí? Bueno, me alegro que haya quedado claro. Y entonces, lo que quiero hacer este momento, como parte de este regalo que venimos a compartir, es, vamos a hacer una pequeña constelación entre todos los que estamos aquí. Y en esta pequeña constelación es, a ver, voy a contestar una pregunta. Jamie, ¿cómo constelamos una historia que no conocemos? Pues es que no constelamos esa historia, constelamos lo que tú sientes que te está afectando a ti aquí en este momento. ¿Se acuerdan que les decía que no es alzar las piedras para ir a buscar qué es lo que necesito hacer, sino es desde lo que yo soy? ¿Qué es eso lo que la historia me está bloqueando? ¿O qué es eso que yo creo que esa historia me está bloqueando? Y entonces ahí es poder mirar, es que tengo un bloqueo económico. Entonces, ¿el bloqueo económico es mío o es de toda esta historia? Y entonces ahí es donde empiezo a ver, Maite, dale. Maite, ¿me escuchas? Déjame ver si. Hola, hola. Mm, ¿Se necesita conocer algo de tu árbol? No, con las preguntas que te haría, con lo que trabajaríamos en la sesión, yo te podría guiar cómo se abre todo este sistema. Maite, ya te escucho, ya se abrió el micrófono. Listo, listo, perfecto. Entonces, la idea es constelo como ese síntoma o esa situación, como tú lo decías ahorita, que siento que me está frenando en mi vida. Entonces, a veces el tema es que todas mis relaciones de pareja terminan en lo mismo. Después que inicialmente no lo percibas, pero cuando llevas una, dos, tres relaciones y te das cuenta que hay algo que se sigue repitiendo y estás cansada de lo mismo, pues ese es el tema que se constela. Y cuando se arma la constelación es cuando entramos a conocer esa historia que conscientemente no conocemos, pero en el inconsciente está la información. Yo siempre les hago la comparación como avatar, que esos árboles se conectan todos, estamos todos interconectados. Por eso es que la información siempre va a salir en las representaciones que hagamos. Perfecto, gracias, Maite. Sí, y eso es lo bonito. Sea que lo hagamos grupal o que lo hacemos individual, la información llega. Ahí es donde se conecta a todo lo que trabajamos en esta herramienta que se conoce el campo mórfico, que se conoce como la fenomenología y que viene desde otros conceptos también del manejo de la energía como tal. Mailoa, bajaste la manito, pero estaba pendiente de darte la palabra. No, buenas noches, gracias Fabi, gracias a todas. Era exactamente eso lo que quería complementar, y compartir con los compañeros que estamos en este momento. Una cosa es la información que estamos recibiendo y otra cosa es la experiencia de vivir la oportunidad de constelarse.
Y lo más lindo es lo que estás explicando, Fabi, el campo mórfico. Ahí sale todo, todo, o sea, no tenemos nada que averiguar. Y es una energía que cuando uno la experimenta, cada vez se enamora más y más de las constelaciones. El que tenga la oportunidad, que se dé ese regalo para él, para sus ancestros y para sus descendientes, porque es una bendición y es inexplicable, es algo maravilloso. Eso es lo que quería complementar. Gracias por la oportunidad, pero como lo estabas diciendo, bajé la manito. No, no, tranquila, Gracias. gracias. Siempre es bueno escucharnos y por eso les decía que este es un espacio para compartir y compartir también desde lo que vivimos. Y me encanta lo que tú dijiste, que es algo que también lo repito y a veces se queda tan corto explicar una constelación en palabras. Cuando llega alguien a este espacio, le digo, mira, yo voy a tratar, no voy a tratar, te voy a explicar desde las palabras que puedo darte en este momento, pero cuando terminemos la sesión, lo hablaremos. Y entonces cuando terminamos la sesión, es como, yo no entendí por qué alguien, en el caso de las virtuales, que está por allá en México, o que está en Chile, o que está en Alemania, o que está en Honduras, o que está en Costa Rica, me interpreto igual si yo estoy aquí en Colombia, si hablaba igual, hacía mis propios gestos, a mí también me dolía esa misma parte que decía, y muchas, o que mi papá o mi mamá eran igualitos, pero en otro cuerpo. Pero había un momento en que yo lo miraba y era igual, no había diferencia. Y ese es el maravilloso campo y eso es lo que esta herramienta que yo digo tiene magia, maravillas y que quienes tenemos la oportunidad de vivir esta experiencia, gracias, lo digo yo día a día, digo, no puedo decir esta constelación fue igual que la de ayer o la de hace unas horas. Cada una tiene lo suyo, cada una nos da un regalo maravilloso, cada una nos muestra algo de nosotros y del sistema. Y otra de las cosas que a veces también me dicen es, ay, pero es que eso parece que todos se han inventado lo que están diciendo. Es que eso parece cuento, eso Porque no lo parece han vivido. cuento. Ajá, Ajá. entonces, ay, no. O a veces la persona que llega por primera vez dice, pero ¿y yo qué digo? ¿Y yo qué hago? Y ahí es donde siempre les digo, no hagas ni digas, solo siente. Y en el siente, ese, pues no siento nada, también significa mucho. En Ujú. ese, cuando estamos en las virtuales, que nos sucede que no funciona el micrófono, que se le va y vuelve la cámara, que se le va y vuelve el internet. Cuando estamos en las presenciales, que es que yo no me puedo mover, que es que yo me quiero ir para la esquina, ay, no me puedo ir al baño, ay, yo me quiero ir allá afuera. Todo eso es información y esto es lo que hablamos del campo mórfico, ese campo que se mueve, ese campo del cual todos somos parte y si hablamos de la energía, que todos somos energía, uno somos todo y todos somos uno. Entonces hay, como decía Maite, ese avatar, la historia de Avatar que nos muestra todas esas interconexiones que están allá en lo sutil, en lo profundo y que no lo vemos pero que hace parte de todas nuestras historias y por eso es que a veces muchos llegan también al espacio y dicen, "Ah, parecía mi constelación, parecía que estuvieran hablando de mí, que era mi historia, yo me vi ahí. Y en ese yo me vi ahí es como, ¡ah! Qué sorprendente, pues cuando sentimos ese llamado de estar, de participar, de formar parte de estos espacios, pues es porque algo de mi energía viene a nutrirse, algo de mi energía también viene a sanar, viene a ser ese observador, que aunque yo no conozca esas historias, algo se limpia en mí. Y eso es como la otra técnica que también a veces integro, que es el Hoponopono. Y el Hoponopono nos habla que nosotros limpiamos para nosotros, pero limpiamos para el mundo. Cuando yo lo hago para mí, lo hago para todos. ¿Cómo? No sé, no me interesa saberlo. Lo mismo pasa en las constelaciones. Lo hago para mí, pero a alguien le va a llegar, a alguien le va a sanar, a alguien le va a conectar y allí es donde todo este campo se abre. Bueno, voy a leer.
Por aquí dice cambio. O sea que cuando uno hace las constelaciones con amor, cada quien ocupa su lugar con respeto y conciencia. El amor puede volver a fluir, la vida se ordena, todo encuentra su sitio y el alma descansa. Sí, sí o no, porque hay cosas que no te corresponden. Tú lo haces desde ti, tú lo haces para ti, pero recuerda que todos tenemos un libre albedrío y yo no puedo interferir en el proceso de aprendizaje de otro. Pero sí lo que hago, que lo hacemos muchas veces, es enviarle amor, es soltar esos hilos invisibles que nos conectan y en esos hilos invisibles que podemos estar en el jala y trae y que no los queremos soltar. Y entonces desde ahí es donde sí, yo me libero y te libero. Vienen estas frases sanadoras que lo mencionaba Maite, estas frases sanadoras que se involucra el proceso de las constelaciones que nos ayudan a ir más allá de esto que vemos, a soltar desde todo este campo. Y entonces, pues si este es el fluir, que tú y yo no nos volvamos a encontrar o que tú y yo nos encontremos en otro espacio, en otra vida y que nos veamos de manera diferente, o que en este lugar que compartimos tú te haces cargo de lo tuyo y yo de lo mío, y no sé si nos volvamos a conectar o no, pero entender que esa es tu vida y tu experiencia. Edna, déjame, ya. Ya, buenas noches. Yo en mi experiencia con la constelación que hice contigo fue maravillosa porque yo entendí muchas cosas durante la constelación, pero me fui a acostar y a las 3 de la mañana me levanté y yo entendí. Me llegó, supe exactamente qué tenía que trabajar, supe exactamente cómo habían sido las cosas. Todo se sigue moviendo después de la constelación, todo. Y no fue Ay, solamente ese momento, sino se comenzaron a abrir muchas más y más y más cosas a las que he estado trabajando y continuando trabajando. qué lindo, Edna. Y eso es lo bonito, ¿no? Y acabas de decir algo que no lo mencioné, siempre lo menciono en las sesiones, y es que las constelaciones tienen un efecto que puede ser inmediato o hasta en 2 años. Y me gusta siempre hacer el ejemplo de un rompecabezas de 1000 piezas, que es que yo no armo las 1000 piezas en este momento. Tengo que irle dando la forma y todo se va a ir sincronizando y alguna fue rapidito porque les vi que era algo similar y pero en otras no necesito mirarla, observarla, dónde se acomoda y es que esto no lo hago desde el consciente, desde el pensar. No es que estoy, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y luego, ¿y qué fue lo que dijo? Y ahora, entonces, no, tengo que mirar si es igual. No, nosotros soltamos la constelación. Y el soltar la constelación es confiar en el proceso. Y el confiar en el proceso es que yo no sé cómo va a pasar. Puede ser como ese clic que le llegó a Edna y de decir, por aquí es, esto es, pero otro llega de una manera diferente, a veces turbulenta. A veces luego de una constelación podemos vivir un proceso de salud fuerte o de situaciones que vienen a revolcarse porque necesitamos ese revolcón, porque necesitamos que se sacuda el agua y vuelva a tomar ese lugar. Maite, Sí, Fabi, también frente a lo que hablaban ahora, es importante aclarar que yo no puedo ir a constelar para que mi mamá cambie, para que mi pareja cambie. O sea, yo constelo mis propios temas, que eso vaya a hacer una onda que haga un movimiento en el sistema como tal. Sí, a veces hay personas que me han consultado porque no, es que yo te quiero traer a mi hijo porque es que mi hijo tiene un problema, es agresivo, es no sé qué. Entonces, el tema es, ¿tu hijo realmente quiere constelar? No, es que él es un niño de 13, 14 años, pero es que yo necesito que él cambie. No, si alguien quiere constelar, eres tú como mamá la que debe empezar a ver qué es lo que ese hijo te está mostrando y así sucesivamente. Entonces trabajamos por nosotros, para nosotros y desde ahí es que esa onda expansiva se va a ir hacia atrás y hacia adelante. ay, sí, gracias, Maite. Sí, porque suele pasar, ¿no? Es que vengo a constelar porque es que mi marido, porque es que mi hijo, porque es que mi mamá, porque es que mi papá, porque es que mi hermano.
porque es que el fulano, sultano, no, mi jefe no quiere cambiar, porque aquí podemos hacer de muchas maneras, pero es desde tu experiencia. Recuerda que es tu realidad, es tu vida, es con tus ojos que estás viendo esta parte de la historia. Tú no tienes el otro lado. Y entonces desde aquí es donde se viene a movilizar. Y también hay algo importante, que cuando no es el momento, no es el momento. Y la constelación te lo va a mostrar. ¿Y cómo te lo muestra? Y es que bloquea el evento, bloquea la situación o nos ponemos como a dar vueltas. Y a dar vueltas como que ni te veo ni me ves, o no quiero estar aquí, tengo sueño, me quiero ir y pasas muchas otras cosas. Hoy tuvimos una experiencia, justo quienes se conectaron a la constelación de la mañana, que había una interferencia en los micrófonos de una de las personas que estaba aquí y no lo logramos. Y no lo logramos, hicimos un ejercicio, algunas de las herramientas que utilizo y después, claro, es frustrante para todos. Es una sensación, pero es que esto habla de lo que la persona venía trabajando y lo veníamos hablando con ella, ese bloqueo que había, ese bloqueo que aún hay y que no todo es en nuestros tiempos. Ahí es donde aprendemos a respetar, que es que otra de las cosas que me ha sucedido que llegan, pero es que quiero constelar todo y ya. Constelemos a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi tío, a mi pareja, el trabajo, todo ya. No, no funciona así. Siempre entre una constelación y otra, para tu campo es necesario dejar un tiempo, 20 días, un mes. ¿Que los tiempos han cambiado? Sí, los tiempos han cambiado. Antes era un poco más largo, hay que dejar que la energía se asiente y todo. Pero también tengo personas que dicen, no, yo prefiero constelar de una vez al año nomás, porque eso da un movimiento increíble y yo necesito procesarlo. Cada experiencia es diferente, pero ahí es donde vienen los cuentos de no porque corra más rápido, llego más rápido, ¿cierto? De pronto ya me cansé y no llego. Entonces, ¿cómo estoy viviendo esta energía? ¿Cómo estoy pasando esto? Entonces, bueno, nos vamos a hacer un ejercicio porque gracias por estar aquí. Para quienes yo sé que no podían llegar, me mandaron mensajitos, igual va a estar aquí esta información. Vamos a traer un tema, cada uno. Yo no voy a saber cuál es el tema de ustedes, pues porque somos varias personas en sala, pero pueden buscar un objeto, puede ser un papel, donde ustedes en el papel pongan el tema, la palabra, persona, por ejemplo, yo puedo poner dinero o deudas o pareja, amor, lo que para ti represente, ¿listo? Lo que tú sientas que necesitas, vamos a movilizar energía. No sé si ustedes puedan llegar hasta algo más profundo, pues, pero veamos qué nos permite este campo. Y entonces, dentro de las técnicas que yo integro en quienes ya han estado en mis espacios, yo trabajo mucho el EFT Tapping. Es una de mis técnicas cimiento, pues llegó a mí antes de las constelaciones familiares y para mí fue muy bonito poder hacer esta integración. Y entonces, Tatiana, estoy caminando. Sí, puedes ir pensando y no te me vayas a caer nomás cuando vayas caminando con las instrucciones. No te preocupes, que puedas ir haciendo el ejercicio, si no, luego lo vas a ver. Entonces les decía del EFT Tapping, que es el que nos ayuda a gestionar y a movilizar emociones. Y luego haremos un pequeño ejercicio también con ellos. Y siempre cuando entramos a este espacio, buscamos sincronizarnos. No importa el lugar donde tú estés, no importa con quién estés compartiendo. Cuando llegamos a estos espacios de constelarnos, abrimos nuestra energía y nos damos permiso de llegar a la energía. Entonces vamos a escribir lo que tú sientas que debes, que quieres recibir un mensaje, que quieres recibir una información respecto a este lugar, persona, acontecimiento que estás viviendo de tu vida. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un centramiento. Este centramiento es a través de una pequeña meditación donde les invito a que sigan las instrucciones para que puedan conectar con esta energía y en este paso a paso veamos qué nos llega. Cuando hable de la situación, ustedes traen a su mente o si quieren abrir los ojos, aunque yo les recomendaría que lo que escribieron lo tengan aquí, lo vean en su mente.
¿Listo? Para que guarden esa información o lo tocan simplemente con sus manos para que sigan el ejercicio. ¿Listo? Entonces nos descruzamos de manos y de pies. Vamos a cerrar nuestros ojos para ir hacia adentro, para bajar nuestras barreras de conciencia, para dejar de preocuparnos y de ocuparnos de lo que está afuera y empezar a mirar hacia adentro. Inhalamos por la nariz muy suavemente y exhalamos de igual manera suavemente por la boca. Lo vamos a repetir 3 veces y con mucha conciencia. Inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Y una vez más, inhalamos por la nariz y exhalamos por la boca. Mientras seguimos en este juego de inhalar y exhalar muy suavemente, que es el juego de la vida, recordamos que lo primero que hacemos al llegar a este lugar y a este plano es una inhalación. Y lo último que haremos al marcharnos es una exhalación. Inhalamos y exhalamos. Y sentimos como ese ciclo de la vida llega a nosotros, llega a este lugar, llega a este espacio. Y a medida que vamos inhalando y exhalando, vamos relajando nuestro cuerpo, bajando la cadena de pensamientos, todas esas ideas pendientes que tengo en mi cabeza y los dejo allí en un ladito. Y ahora les voy a atender. Seguimos inhalando y exhalando. Relajo mi cuerpo, suelto mis hombros, relajo mi estómago, relajo mi cadera, mis piernas, la siento conectada hacia la tierra, relajo mi pecho, mi mandíbula, mi entrecejo y sigo inhalando y exhalando. Inhalando y exhalando y cada vez me siento más presente, más en mi cuerpo. Voy a imaginarme cómo desde el universo, desde el cielo, desciende una luz blanca. Si no puedes verla, solo imagínala. Esa luz blanca, o si la ves de otro color, simplemente recíbela. Se posa sobre tu cabeza, bajando por el centro de tu cuerpo, iluminando cada parte de tu ser, bajando por todo tu cuerpo, se conecta hacia tus extremidades, hacia tus manos, bajando por tu cuerpo, se conecta hacia tus piernas y sale por la planta de tus pies y por las por las palmas de tus manos. Y sientes como esta luz se irradia hacia todo y hacia todos. Se conecta al centro de la tierra, está en el centro de ti y se expande. Se expande por todo tu cuerpo, sale de tu cuerpo hacia tu entorno, hacia tu casa, tu oficina, el lugar en donde estés. Sale hacia tu ciudad, hacia tu país, hacia el mundo, hacia el universo. Y soy parte de este universo infinito, de las estrellas, de las galaxias, toda esta luz expandida, inmensa, enorme. Y me siento uno con el universo, uno con todo este espacio, con todo lo que veo, lo que no veo. Siento que mi cuerpo se expande, se expande, se expande. Tomo una respiración profunda, tomando todo este universo que es mío. Y yo, que soy una con el universo. Yo y todos nosotros que somos parte. Miles y miles de personas. Millones.
polvos de estrellas. Y tomando toda esta energía, voy regresando hacia mi galaxia, hacia mi universo, hacia mi planeta, hacia mi país, hacia mi ciudad, hacia mi espacio, hacia mi cuerpo. Y siento como todo este universo se mueve dentro de mí, como toda esta energía hace parte de mi cuerpo. Simplemente lo respiro, inhalo y exhalo. Jalo toda esta energía del universo, jalo toda esta energía de la abundancia, de la salud, la prosperidad, el bienestar. Expando mi conciencia, abro mi mente, mi corazón y me siento enorme, ganador, victorioso, poderoso. Y simplemente lo respiro y me siento lleno de vida, llena de vida. Y tomando esta conciencia de todo lo que soy, de todo lo que somos, vamos a traer a nuestra mente, a nuestros ancestros, todos los que nos han permitido llegar hasta aquí, los conozca o no, mi padre y mi madre biológicos, y todos los que estuvieron antes de ellos, sus padres, y así sucesivamente, generación tras generación, se hacen presente en este lugar y en este espacio, y me permito recibirlos. No importa si los conoces, no importa si no los conoces, si duele, si hay algo que te molesta o te incomoda de traerlos a este presente. Simplemente sé el observador y recibe esta energía de la vida, esta energía que tú has tomado para vivir y esta energía que hace parte de la vida. Y recordando lo que escribiste en este papel, cuál es esa situación, cuál es ese evento, cuál es esa persona que te incomoda, que te molesta o que requieres tener mayor claridad. Vas a pedirle permiso a tus ancestros, a toda esta energía de quienes llegaron antes, de que te puedan mostrar, de que puedas escuchar, sentir, percibir qué es lo que tú necesitas sanar sobre esta situación. Simplemente respira, inhala y exhala. Observa cómo se siente tu cuerpo. ¿Es cómodo? ¿Es incómodo? Hay un movimiento hacia el frente, hacia atrás, hacia un lado. ¿Te sientes frío? ¿Te sientes caliente? ¿Hay alguna presión en tu cuerpo? ¿Algún dolor que se manifiesta? Y te invito a que lleves tus manos al corazón y recibiendo esta información, lo que llegue a ti, lo que pienses, lo que sientas, de lo que requieres sobre esta situación. Que puedas ver con claridad, que puedas sentir con claridad qué es lo que requieres ante este evento, qué es lo que te permites avanzar, liberar o soltar para poder sanar esta situación. ¿Qué es lo que te permites entender y aceptar? Y voy a decirles algunas frases y la que tú sientas, puedes repetirlas o las puedes repetir todas, simplemente permitiendo que la energía se movilice. Y en esta situación que está frente a ti, vas a decirle, ahora te veo. Me generas incomodidad, dolor, molestia, miedo, angustia, enojo,
Expresa lo que sientes que esta situación te trae. Y simplemente sigue respirando y siéntelo. Y vas a decir, y aunque no sé qué hacer, hoy solo quiero observarte desde un lugar diferente donde he estado antes, para poder comprender, entender, aceptar, liberar, soltar, perdonar, transmutar. Y vas a decir, hoy te veo con otros ojos. Hoy me permito verte con otros ojos. Hoy me hago cargo de mí, de lo mío, y te entrego lo que sea tuyo. Hoy observo esta historia con amor, dándole un orden y tomando el lugar que me corresponde. Y respira lo profundo. Inhala y exhala. Y observa cómo se siente tu cuerpo ante esta situación y este evento. Mira si requieres decir algo más, si es necesario mencionar algo en particular o simplemente quedarte allí observando, sintiendo, mirando y solo respira. Inhala y exhala. Tomamos 3 respiraciones profundas. Inhala profundo y suelta. Un poco más fuerte. Inhala profundo y suelta. Una vez más, inhala profundo y suelta. Y te invito a que vayas volviendo a tu cuerpo desde toda esta energía, a este lugar y este espacio, aún teniendo esta presencia frente a ti, esta energía. Vamos abriendo nuestros ojos suavemente y les voy a invitar, vamos a empezar a tocar en el punto de la mano, que se conoce como el punto karate en el tapping, simplemente dando unos pequeños golpecitos, puede ser en cualquiera de las 2 manos, y observando lo que escribiste o recordando esta energía que está aquí frente a ti, vas a decir, ahora te veo, tal cual como eres, soltando la historia que te había dado. Ahora te reconozco y me reconozco. Elijo amarme y aceptarme en este momento y en este lugar. Y vamos al inicio de la ceja, dando pequeños golpecitos. Nuevamente, ahora te veo y te reconozco. Al lado del ojo, estás aquí para mostrarme y es lo que llegue a ti. Debajo del ojo, ahora me siento y observa cómo te sientes. Con miedo, con frustración, con enojo, con tristeza. Solo observa cuál es la emoción que llega a ti. Bajo la nariz. Así se siente en mi cuerpo. Estar frente a ti. Bajo el labio. Y hoy reconozco que solo yo puedo hacerme cargo de lo mío. Bajo la clavícula. Y si así lo sientes, poder decir, suelto y libero lo que no me corresponde de esta situación. Suelto y libero lo que estoy cargando de más de esta situación. Al costado, como que nos abrazáramos
Vamos a decir, si no lo puedes hacer de frente, puedes hacerlo solo con una mano o al costado, doblando los brazos. Me hago cargo de mi parte y te entrego lo que te corresponde. En la coronilla, vamos respirando profundo. Ni yo soy tan buena, ni tú tan malo, ni tú tan bueno, ni yo tan mala. Hoy elijo que estemos en equilibrio. Y vamos tocando bajo la nariz, respirando profundo y vas a decir, hoy elijo soltar todo lo que me pesa de esta situación. Elijo ver más allá de lo que mis ojos pueden ver. Bajo el labio, respira profundo y decimos, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Bajo la clavícula, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Al costado, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Y en la coronilla, hoy tomo mi lugar y me hago responsable de mí con mayor claridad de lo que estoy viviendo. Y vamos a hacer un círculo en el pecho, respirando profundo, inhalen y exhalen. Y vamos a subir los brazos, inhalen, 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 fuerte, fuerte, fuerte. Y vamos a sentir como algo se cae y exhalamos con una vocal. ¡Ah! Fuerte. Lo van a repetir 3 veces, por favor. ¡Ah! Una vez más. ¡Ah! Sacudimos las manos. Hacemos un poco de barrido de energía de nuestro cuerpo. Soltamos nuestra cabeza. Soltamos nuestro cuello. Llevamos las manos a nuestro corazón, miramos lo que hemos escrito y observen cómo se siente. ¿Qué información llegó para ustedes? ¿Qué requieren en esta situación, con esta persona, con este lugar, con este suceso? ¿Cuál es el camino que les invita a seguir? Y vamos a agradecer a todos los que estuvieron antes, vamos a agradecer a nuestros ancestros por la información que llegó. Y si no llegó, no te preocupes, simplemente permítete hacer este movimiento de energía, explorar cómo se siente estar aquí, si es más ligero, si es más liviano, si hay algún dolor en tu cuerpo, algún malestar, alguna inquietud, y simplemente sentirlo. Inclina un poco tu cabeza, da las gracias a todos tus ancestros, a todo tu sistema, a todos tus guías, a tu divinidad. Y vamos a cerrar este espacio con este movimiento y esta conciencia. Y observando esta situación, vamos a llevarnos una palabra, la primera que venga a ti y a tu mente. Para mí, entregarles a ustedes que la palabra es equilibrio. El equilibrio entre lo que tú estás viviendo, entre lo que tú crees y lo que la otra persona o la otra situación, o la situación, perdón, viene a mostrarte. Encontrar el equilibrio. Tú no tienes toda la razón. Tú no eres el dueño de la verdad. Permítete explorar. Permítete escuchar. Y también permítete hablar de lo que requieres. Y simplemente respira, da las gracias, toma conciencia de tu cuerpo, de este lugar y este espacio. Inhala y exhala. Y volvemos aquí. Si sientes compartir, decir, mencionar algo, pues voy a parar la grabación, agradecerles a quienes estuvieron hasta este momento y para que se sientan
con libertad de poder compartir su experiencia. Puede ser más difícil para todos. Bueno, cada experiencia es diferente, cada experiencia nos va conectando de diferentes maneras, ¿no? Lo podemos hacer individual, lo podemos hacer grupal, lo podemos hacer eh, presencial, virtual, pero cada espacio lo podemos hacer como en esta pequeña autoconstelación que es para recibir un mensaje. Y no importa cómo lo hagas, este despertar, esta generación de conciencia, puedes venir a un taller, puedes venir a hacer una sesión, puedes simplemente compartir, nutrirte de la información que todos vivimos. Pero desde allí, pues lo que hagas también está bien. A veces nosotros queremos estar presionados de, como les decía hace un rato, de, es que constelo lo uno, constelo lo otro, hago lo uno, hago lo otro y no hay. Pero es que también necesito darle tiempo. No es todo el tiempo, no es ya, no es mi tiempo. O no es que yo tengo que estar presionando para que surjan las cosas. Y si hoy simplemente dejas de resistir, y si hoy simplemente te relajas y confías en ese proceso de la vida, y justo estaba leyendo aquí a la que dice que quedó con mucho cansancio en el cuerpo, me levanté donde estaba sentado, con el cuerpo como agotado, sentí algo de confusión, pasaban muchos pensamientos y a la vez sentí tranquilidad al final. Pero también es cuánto les doy peso más a mi conciencia que a mi sentir y a esos pensamientos que dan y dan vueltas. Maite. Sí, Fabi, como dice Brigitte Champetier, pues que Laurita es la que está como después de ver Hellinger, y es el a sentir la vida tal cual y como es, y a sentir esa aceptación incondicional a la historia, a cada momento, a mi cuerpo, a poder comprender que cada cosa que pasa es necesaria o ha sido necesaria para nuestra evolución en este plano terrenal, independiente de nuestra creencia, pues como almas, como esencias, vinimos a aprender y cada persona, cada experiencia ha sido necesaria para que hoy estemos aquí. Entonces, cuando podemos decirle sí a la vida como es, sin juzgarla, pues no nos vamos a resistir y va a ser mucho más fácil fluir en cualquier área. Gracias, Maite. Sí, efectivamente, lo que hemos estado conversando es poder decir sí a todo, sí a todo. Y no es que sí a todo lo que dicen los demás, es sí a todo tal cual como es. Sí a lo bueno, sí a lo malo, sí a que hoy llueve, sí a que mañana sale el sol, sí. Es un sí. Tú no tienes control sobre lo que sucede. Lo único, lo que puedes controlar es lo que está aquí adentro. Si tu ruido mental es el que te está agobiando, pues, ¿cómo estás permitiendo ese ruido mental? Tú lo estás permitiendo. Y no es solo decir no existe, porque es que solo existe para ti. No existe para los demás, pero para ti sí existe. Y ahí es donde viene que es nuestra guerra interna. Y hasta que tú no haces las paces contigo, el mundo sigue en guerra. Todo lo demás sigue en guerra. Por aquí Maribel dice la palabra que me llegó fue amor. Sentí molestia en el cuello, en el lado izquierdo. Bueno, hablamos normalmente que el lado izquierdo es femenino, el lado derecho masculino, mamá, papá, los linajes. Y hacia adelante, pues nuestros hijos del género que sean y también tiene que ver con nuestras parejas, con nuestra profesión, con nuestra vida, con nuestra salud. Entonces, poder tener mayor información allí que de pronto es lo que te puede estar incomodando, Maribel, o el tema que estabas trabajando que trajo esta información de tu lado izquierdo. Y bueno, antes de irnos, solo dejarles una pequeña pauta publicitaria para quienes están en Cali. Este sábado tenemos una jornada presencial justo con Maite. Aquí en Cali tenemos 12 cupos disponibles. Bueno, menos de eso, pero ya todavía hay cupos disponibles para que quienes se animen a venir a Costelar y participar y recordar que todos somos esos bebés de este sistema familiar. Todos nosotros somos ese bebé. Y allí atrás están nuestros ancestros y siempre recordar que somos los niños ante todos ellos, pero también que parte de este aprender es reconocer que somos el triunfo, somos el éxito,
porque si recordamos el sobrevivir, pues lo logramos, estamos aquí. Y si con esto no es suficiente, pues entonces dime tú qué es suficiente, qué será esa suficiencia. Es poder sentirnos completos, plenos, enteros. ¿Qué podemos querer más? Claro que sí, quiere más, anhela más, sueña, ten esperanzas, ten deseos, pero siéntete completo y entero, porque desde allí es donde tú puedes hacerte cargo del adulto que eres y mirar a todo este sistema y contarles que eres el éxito, que lo lograron, que desde sus historias de dolor, de sufrimiento, desde todos esos destinos trágicos que pudieron haberse dado, tú estás aquí, lo estás logrando. Desde toda esa historia también personal que te puede haber generado dolor, experiencias muy fuertes, estás aquí. Hoy, 16 de junio del 2025, estás aquí. Y muchos ya se fueron. No, ni siquiera la pandemia te acabó. Entonces, ni siquiera las tragedias, las guerras, todas las cosas que han sucedido, ¿cierto? Estás aquí. Entonces, desde aquí, haz lo que tú mejor puedas con tu vida. Toma esa vida y sal al mundo. Disfruta, vívela y aprende en cada paso que des y recordando a todos estos que estuvieron antes, a todos ellos, mujeres y hombres, conocidos y desconocidos, y siéntete orgulloso de estar aquí y de la vida que tú también puedes haber entregado. Y si no elegiste entregarla, lo haces a través de tus proyectos, de tus ideas y de lo demás que hagas. Entonces, agradecerles infinitamente por estar aquí, por permitirme compartirles un poquito de todo esto que yo hago, de lo que hago con mucho amor, con mucho propósito, con mucha entrega y que cada vez que me permito compartir en uno de estos espacios con ustedes, sé que llega algo grande para todos los que podemos estar aquí. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algo más que quiera decir, y si no, pues vamos a dar por cerrada esta noche de constelaciones. Quien quiera participar en alguno de los eventos puede escribirnos. Y el viernes hay la sesión número 4 y que va a ser un concierto muy lindo que nos van a ofrecer mi querido amigo boliviano desde Chile, que él hace música para sanar y el evento se llama Curar. Entonces les invito a estar en Para Curar este viernes, les estaré mandando información y agradecerles infinitamente y seguir celebrando la vida, porque hoy estamos aquí, no sabemos si mañana. Entonces, celébrense, vívanlo con todo lo que hay. Un fuerte abrazo para todos y gracias, gracias, gracias. Gracias, mi Maite, por estar aquí también. Nos vemos. Chao, chao.